quería hacer una mención a los compañeros que no están e invitar para un encuentro que vamos a tener el 2, 3 y 4 de septiembre para festejar, evaluar, hablar sobre la experiencia del taller total y enmarcarlo en los 60 años que la Facultad de Arquitectura tiene. Yo elegí venir a la facultad en el 65 y elegí que conocía de un encuentro que se había realizado en Altagracia, que fue un encuentro de escuelas latinoamericanas de arquitectura y que me parecía importante. Me gustaba la profesionalidad que la facultad tenía. Conocí a algunos docentes por referencia y elegí entonces venir a Córdoba. Es decir, que no fue casual ni es porque vivía acá. Vine expresamente a esa facultad. Esa facultad tuvo un cortito tiempo, a mí me deslumbró bastante, me gustó, me abrió un universo diferente al que yo traía de Entre Ríos. Eso se terminó en el año 66, un nuevo golpe militar, un absurdo golpe militar, que hizo que la facultad se cierre, que los estudiantes perdieran un año, que los docentes, los que nosotros queríamos, los mejores docentes, quedaran afuera de la facultad, y se instaló una facultad más pequeña, más mediocre, menos facultad, en donde nosotros cuestionábamos todo y teníamos que cuestionar en dos campos, en lo que era la realidad política exterior y lo que era la realidad de la facultad internamente. Esto exigía un cuestionamiento permanente a los docentes, a la forma de enseñar, a los contenidos, a la posición del arquitecto que debía tener el arquitecto en la sociedad, etc. Esa facultad se cayó a pedazos. Y en el 70 no vieron otra posibilidad que cerrarla, renunció el consejo directivo y nosotros fuimos a la facultad, estaba cerrada, con cadena, con candado, la tuvimos que abrir y nos metimos adentro a definir qué era lo que queríamos estudiar y cómo queríamos estudiar. Fue extraño porque al mismo tiempo que hacíamos todo esto había un enfrentamiento con la realidad exterior, que era el de la dictadura de Onganía, y nosotros nos encerramos a trabajar sobre esto, de qué manera queremos estudiar, qué queremos ser. Y en ese tiempo había paralelamente a nivel internacional un buen resurgir de la juventud. Es decir, la juventud había decidido entrar en política, tomar las calles y accionar sobre una sociedad que no nos gustaba y que era necesario modificar y que nosotros veíamos un horizonte relativamente cerca. En el 68 se produjeron 3 hechos fundamentales a nivel internacional. La primavera de Praga, una muchacha con una rosa en la boca de un cañón de un tanque soviético, el Mayo francés y la revuelta en México que terminó en masacre. El año siguiente, en el 69, fue el Cordobazo y ahí los estudiantes y los obreros volvieron a tomar la calle, pero en este caso con un paso mayor, con un paso más adelante. En el 70 entonces logramos estructurar la propuesta del taller, y la propuesta del taller es una propuesta que tiene muchos elementos de interés. En primer lugar, se eliminan las jerarquías docentes, se plantea una carrera docente con ingreso por concurso, con control estudiantil y docente.
Se da un tiempo de formación a los docentes que recién ingresan para que puedan acceder a un mayor dominio pedagógico y profesional, y se le da un tiempo de 6 meses a los docentes para que puedan revalidar su concurso en la facultad. Se habla de síntesis, se habla de interdisciplina, se habla de lo que debíamos ser los arquitectos. Estábamos todo el tiempo en la facultad discutiendo estas cosas y construyendo con esto. Lo que el taller logra poner es que se acabó el alumno que no tenía luces, sino que se formaron equipos donde los estudiantes y los docentes construían un conocimiento nuevo y aprendíamos los que enseñábamos y enseñábamos los que aprendíamos. Ese es el gran mérito del taller. Por supuesto, había una gran dosis, para que se institucionalice fue necesario, evidentemente, una gran dosis de inteligencia, de estudio, de trabajo y bastante de audacia. Es decir, ese grupo que conformó el taller total logró vencer las restricciones que tienen los cambios e instalar una discusión que permita cambiar las cosas. Ese es el gran mérito del taller. Después, ya como docente, participé en la coordinadora. Lo interesante era que la coordinadora no era el consejo superior, no era el consejo directivo, sino que era una coordinadora donde los coordinadores representábamos a los equipos de trabajo. No teníamos autoridad sobre ellos, representábamos a los equipos de trabajo, y la facultad se dividió en 12 talleres que tenían sus coordinadores y participábamos de una coordinadora general en conjunto. Dentro de la coordinadora estuve en los 2 roles. Como alumno, te digo una cosa, esa horizontalidad que daba la ausencia de jerarquía, que era intencional nuestra, permitía que todos puedan participar de una manera muy libre y que las decisiones se tomaban por consenso, pero con una discusión fuerte y decidida. Eso es lo que fue el taller. Después el taller se empezó a desdibujar, se pasó de la dictadura, también se caía a pedazos, después el cordobazo se cayó a pedazos. Y en el 73 entregaron el poder a un poder democrático y después tuvo los problemas que tuvo. El poco tiempo de Cámpora, la inclusión de Lastir y la aparición de Perón nuevamente en el poder. Y el 76 que abrió camino a la espantosa dictadura de los años 70, ¿no? El taller se le reclamaba que había descuidado en cierta medida la formación profesional. La que los descuidaron fueron ellos. Echaron a todos los docentes, a los buenos docentes los echaron. Y nosotros tuvimos que reconstruir eso. Y en los 5 años fue bastante limitado lo que pudimos hacer. No, el taller no tenía futuro. No tenía, es decir, el futuro era permanecer en gobiernos que iban a ser sucesivamente diferentes y que no podían permitir en algunos casos la democracia interna de esto. En el proceso último es imposible mantener la idea de taller. El taller se instala con la dictadura de Onganía, que era una dictadura que siempre las dictaduras son crueles, estos golpes militares dan gobiernos crueles, pero también era como absurda. Entonces esa dictadura no tenía fundamentos como para permanecer. Y el taller ocupó un lugar
cuando la dictadura ya se estaba resquebrajando, después del Cordobazo, después ya esa dictadura empezaba a ser menos dura, o más blanda, no sé cómo llamarlo. Pero entonces, en ese periodo el taller está. Y el taller el taller total se enfrenta a esa dictadura. Los estudiantes, los grupos estaban enfrentados a esa dictadura que se daba en el exterior. Pero en lo interior construyó una institucionalidad democrática importante que permitió construir como creo que nunca se construyó tanto en términos de la historia de la facultad. A mí me parece que esa fue su gran virtud, permanecer en esa dictadura, enfrentado a esa dictadura, pero al mismo tiempo construyendo una institucionalidad democrática propia y constructiva. El taller, lo que reivindico del taller es la emoción que poníamos en participar de esta construcción colectiva y la necesidad permanente de salir afuera y hacer que el medio entre a la facultad. Lo que me parecía interesante del taller era que estábamos rompiendo la realidad de un arquitecto formalista que pudiera resolver bien las cosas, pero que no participara en la vida política y social del medio en que estaba. Esta permanente necesidad de pertenecer a la ciudad, de estar en la ciudad y pertenecer a las organizaciones o a ciertas organizaciones políticas que la sociedad tenía nos parecía importante. No era solamente estudiar, sino que era estudiar tratando de modificar la realidad permanente en la que estábamos. En el 76 se terminó la facultad. Yo viví 8 años afuera, en Venezuela fundamentalmente, y la facultad me marcó muchísimo. Siempre trabajé en arquitectura y yo creo que nunca tuve problemas en trabajar en arquitectura. Ni en arquitectura, diseño, sino también en las cuestiones urbanas porque me tocaron trabajos muy grandes que tenían relación con el urbanismo. La facultad me dio las armas y yo me sentí muy bien trabajando en esos lugares. Yo sé que el exilio no es un dato que molesta, que es en cierta medida cruel. Pero también en realidad, viendo lo que pasó en Argentina, yo siento que mi exilio fue casi dorado. Trabajé en lo que quería, participé en todo lo que pude con compañeros de todo el continente, de América Latina, conocí mejor esta realidad que era compleja de la América del Sur y cuando pude regresar volví. Volví a la facultad, me parecía que era un lugar que me habían quitado, en el que yo trabajaba y era útil y hábil, y volví a la facultad con el cargo más bajo que era de JTP, pero me di cuenta también de una cosa, la facultad que estaba era una facultad pre-taller, es decir, que apuntaba, había vuelto al taller, pero no había vuelto al taller y casi que el taller era una realidad que no se mencionaba, que no estaba en la piel de esa facultad nueva. Cuando regresé en el 84, en realidad yo seguí dando clase como daba en el taller, pero la relación institucional de la facultad era distinta. Es decir, estaban las cátedras, se había vuelto a esa facultad anterior reformista y no al taller total, y poco a poco fuimos trabajando con lo que podíamos y trabajamos en talleres integrados, en extensión, en un montón de elementos, de formas y elementos que yo puedo reconocer como vienen de mi formación en el taller y el desarrollo que yo tenía en el taller total. Después me fui a trabajar en diseño industrial
y allí posiblemente era más fácil imponer talleres integrados, extensión, etc. Y lo estuvimos haciendo hasta el final, considerando la extensión como un proceso de salir al medio y de entrar en medio en la facultad. Y nombro esto porque me parece que la universidad tiene en este momento una cierta, hace insistencia en este tipo de prácticas que me parecen que son necesarias y que nosotros en el taller las teníamos como curricularmente incorporadas. Yo en las cátedras que estuve trabajando en los últimos años, también la extensión era curricular, obligatoria para todos los docentes y estudiantes. Pero modificar la institución universidad no era tan fácil de hacer. No es tan fácil de hacer porque en realidad también no somos los mismos y como decía Carlos Puebla, hoy volví después de una ausencia muy larga a mi pueblo y descubrí que ni el pueblo es lo mismo ni yo soy igual. Entonces creo que este es un buen tiempo para reestudiar el taller, revalorizarlo y de ver qué elementos están vivos y qué podemos hacer por mejorar la educación en este momento que ya tenemos un tiempo bastante importante de democracia en la que podemos trabajar. El taller total fue una realidad que se dio en dictadura y planteaba una democracia a ultranza y hermosa. La Facultad de Arquitectura, tal como está, como toda la universidad, tiene cátedras que son verticales, que son piramidales. Hay un titular, adjunto, JTP. Entonces uno puede reformar eso y puede en la práctica horizontalizar eso, pero en la realidad esa verticalidad es muy difícil de cuestionar y de cambiar. Es muy difícil de cambiar también la integración, porque no hay en los docentes una necesidad o no ven en los docentes una necesidad de integración. Y entonces lo que lo planteamos podemos luchar, tener que luchar contra eso. Pero es necesario insistir porque el conocimiento no se puede segmentar de la manera que está segmentado ahora. La teoría y la práctica no se pueden dividir como se dividen en este momento. La integración de conocimientos, el conocimiento que permite, por ejemplo, la verticalidad de las integraciones, hace que un alumno pueda ir incorporando y llegando más fácilmente a lo que es la profesión. Hay que incorporar el usuario como necesidad absoluta o como factor absoluto de diseño. Hay que incorporar el diseño como estrategia de desarrollo. Hay que hacer el diseño como una estrategia de desarrollo. Hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar mucho, pero no queda otra que trabajar en las grandes cosas estas y trabajar un poco en la realidad que cuál es el arquitecto que debemos formar, cuál es el arquitecto que quieren ser los estudiantes y construir una nueva profesionalidad que trabaje más sobre el usuario que sobre otros factores. El cliente es importante, pero el usuario es el que le da sentido al diseño, ¿no? Y trabajar también con esta idea de que somos parte de una sociedad, debemos trabajar interdisciplinariamente y tenemos que hacer que el diseño sea parte de la estrategia, no nuestra, sino del pueblo, para poder desarrollar y sustentar el futuro. La otra cosa que es necesario es abrir la facultad todo lo que se pueda, romper el cristal que la envuelve y hacer que la realidad se meta dentro de la facultad y nosotros poder salir a aprender también afuera. La extensión no tendría que ser esto una cuestión de ayuda social, de salir al medio a
a hacer asistencialismo, sino que tendría que ser fundamentalmente trabajar en el medio, estudiar en el medio, compartir con el medio y hacer que la realidad se nos meta en las aulas para poder entender para qué debemos enseñar, para qué debemos aprender y comprender con quiénes debemos estar en la pelea cotidiana. El taller no se impuso, se construyó. Y para esa construcción era necesaria una mística particular, un embale particular de los que formábamos parte de esto. Entonces, esa mística es tal vez donde podemos actuar, y este tipo de cosas, como el encuentro que vamos a tener en septiembre, como esto que están haciendo ustedes en este momento, son la manera de ir instalando preguntas que tienen que ser respondidas de determinada manera, con emoción, pero que también con responsabilidad para integrarse al medio. Yo he sido un poco el arquitecto que he querido. Me hubiera gustado trabajar más en esa realidad que pudimos intuir en la etapa del taller. Después el exilio me quitó muchas cosas. Me quitó esta posibilidad. No obstante, trabajé, pero no era el medio, no era el mismo medio, no tenía el dominio que tenía aquí. A mí me hubiera gustado, tal vez, no cruzar, no salir tal vez de aquí. Me hubiera gustado, creo que tenía elementos, pero de todas maneras trabajé en las cosas que quise y el taller me dio herramientas para poder hacerlo. Tal vez hubiera querido trabajar más tiempo, pero el exilio significa un trauma al salir, un trauma al entrar, un trauma al volver, y lleva tiempo, y uno muchas veces se pierde en ese vivir constantemente buscando una realidad que a veces esquiva. El taller total tenía una necesidad evidente de participar en la ciudad. Entonces esa necesidad de participar en la ciudad hacía conocer a los que formaban la sociedad en la que estábamos estudiando y nos permitía siempre tener una intencionalidad urbana evidente. Nosotros hablábamos de hábitat, hablábamos de urbanismo, y en la facultad actual se siguen manteniendo, pero es un poquito más aleatorio. Para nosotros era una obligación la ciudad y para nosotros era una obligación el medio social en el que vivíamos. Por lo tanto, lo urbano era inherente a la carrera. La forma que tenía el taller de integrar todos los conocimientos hacía que posiblemente que el urbanismo esté más presente, porque siempre estaba en el taller también. Entonces, esa permanencia era superior a la existencia de cátedras en los niveles superiores que hablan de urbanismo. En el taller total, desde primer año, nosotros teníamos la posibilidad como estudiante o como docente de hablar de lo urbano como problema de arquitectura. Yo creo que es tiempo de hablar de esto. Yo conozco un trabajo de Cristina Salvarezza que habla de que el taller total fue una especie de desaparecido. Yo creo que el taller total está en algunas partes, está desmembrado, está desmechado, pero que en muchas de las prácticas que nosotros tenemos en la universidad, el taller sigue con cierta vigencia o cierta permanencia. Pero es cierto, yo creo que es tiempo de que podamos hablar de él con libertad, que podamos disentir, que podamos reseñar. Lo que yo he dicho del taller tiene que ver con mi propia experiencia, pero no es la verdad del taller. El taller fue una construcción colectiva y yo creo que este
esta revalorización del taller, reunión sobre el taller, evaluación del taller, tiene que ser también una construcción colectiva, donde los que los defendimos, los que los construimos, los que no estaban de acuerdo, tienen que decir su palabra para poder construir entre todos la realidad y que esa realidad sirva a lo que viene. Porque yo creo que no debemos llorar sobre el taller, debemos celebrar con el taller, porque como una cosa viva y como una cosa que tiene futuro también. Es decir, eso sería lo mejor. No considerarlo como, sacarlo de lo que es esta ausencia durante algunos años e imponer la posibilidad de evaluarlo y de reconstruir algunos elementos que son importantísimos desarrollados en él. Sobre todo tiene que ver con las formas, sentir que no solamente enseñamos, sino que enseñamos y aprendemos, que construimos conocimiento conjunto y que podemos democráticamente avanzar en una mejor educación y en una mejor profesionalización, porque la sociedad nos lo requiere. Pero hay una cuestión que debo decir. Para eso hay que politizar la educación, hay que politizar la carrera, hay que politizar la profesión y hay que hablar de política en la universidad, que es lo que nos quitaron en todos los momentos en que los golpes interrumpían los procesos de trabajo y de formación en los que participamos. Cuando yo digo politizar, no digo que salgan todos a hacer discursos políticos partidarios en la facultad. Yo lo que digo es que la facultad y los estudiantes, los grupos, los equipos, tienen que tener pensamiento político para que lo que estudiamos, lo que queremos, lo que podemos hacer bien, tenga viabilidad en la sociedad de la que formamos parte. Si no, es absurdo. Ahora, yo no estoy hablando de que la politización en el tiempo del taller no haya sido perniciosa como politización de pequeños grupos que se enfrentaban en términos políticos. Yo hablo de una política con mayúscula que permita que todos estemos en política y que todos podamos aprender. Es decir, a mí la política me parece la posibilidad de hacer en sociedad. Entonces, negarla significa estar afuera de la posibilidad de hacer. Entonces me parece que en el taller se politizó demasiado, pero era porque era un momento particular de la sociedad donde la política ocupaba un espacio que después no volvió a ocupar hasta hace unos años. Así, no digo que no haya habido exceso de verborraje, exceso de discurso, exceso de política, grupos para esto, que se hablaba demasiado de política y no se le daba importancia a lo que era la formación específica del arquitecto. Pero ya les dije que para mí la expulsión de los docentes que sabían de la profesión no la produjo el taller tuvo que ir a buscarlos todavía. Y no hablar de política en la facultad, en la universidad, me parece que es inútil. Todos somos políticos y de alguna manera expresamos pensamientos políticos. El taller se dio en un contexto con un grupo enorme de personas y como dije al principio, con inteligencia, estudio, trabajo y cierta audacia. Y si eso no es política, no sé qué.